Aguilar, analista política, maestra en economía por ITAM. Actualmente se dedica a medir e investigar el impacto de la corrupción en la participación ciudadana, a promover la incorporación del sector privado al movimiento anticorrupción y a analizar cómo operan las redes de protección y mecanismos de corrupción en México. Es directora adjunta de investigación aplicada en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ha asesorado al PREP en varios procesos electorales, locales y federales, incluyendo el proceso electoral extraordinario 2019 en Puebla como parte del Comité Técnico Asesor. Participó en proyectos de investigación académica con el ITAM y de emprendimiento público con la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Con esta última lanzó una herramienta sobre corrupción en compras públicas para investigadores académicos y periodistas denominada Diorama.io en julio del 2019. Fungió como ministro representante de la CEGOP en la Embajada de México en Washington, D.C. Fue directora general de la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional y coordinadora de asesores de la Secretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos en la Secretaría de Gobernación. Muchas gracias, Sofía. Bien, también presento a la doctora Silvia Eugenia Rocha Torres. Nació en la Ciudad de México el 6 de noviembre. Es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derecho comparado por la Universidad de Harvard, especialista en Derecho Constitucional y Administrativo por la UNAM y licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Tiene una certificación en materia antilavado de dinero otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como una certificación antisoborno. Desde enero de 2019 se desempeña como directora general de CHM Compliance. Ha sido subprocuradora fiscal federal de Asuntos Financieros en la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, titular del área de quejas y responsabilidades en el órgano interno de control en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, consultora legal en materia financiera, constitucional, administrativa y de telecomunicaciones en el sector privado, directora general política de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, directora general adjunta de procedimientos legales de crédito de la Unidad de Crédito Público, también coordinadora de asesores del subsecretario de Comunicaciones y directora general adjunta de estudios legislativos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como subdirectora de consultoría en asuntos internacionales de la entonces Comisión Nacional de Valores. Muchas gracias. Licenciado Eric Roberto Cepeda Salinas. El licenciado Cepeda Salinas colabora de manera honoraria con la Confederación de Cámaras de Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMI, desde el 2012, donde se desempeña como vicepresidente en materia de corrupción de la Comisión Jurídica y secretario técnico de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, ambas de la misma confederación. Ha participado como candidato al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, propuesto por el sector industrial. El licenciado Cepeda Salinas también ha trabajado en temas anticorrupción de manera pro bono en favor de sectores sensibles, como el campesino y el ejercicio de subsidios para el campo. Muchas gracias, licenciado. Y los dejo con Pablo Corona, quien será el moderador del panel. Y bienvenidos todos. Gracias, bienvenidos y muchas gracias a los tres por su participación. Antes de empezar con el panel, yo quería empezar con un ejercicio rápido. Los invitaba a entrar a la página que está en pantalla, menti.com, y poner el código 398096. ¿Alguien manda por hacerlo? 398096. Y si no, ahorita se los digo. Y si quieren, pasamos a la página, por favor. $80.96, 398096. Quiero hacer esta pequeña encuesta de cómo nos percibimos con respecto de este tema de la corrupción. ¿Cuál es la percepción que tenemos nosotros mismos del problema? ¿Ya pudieron entrar todos? Ahora voten, pongan a enviar a su voto. A ver, ¿qué opinan? Eso que nadie ha votado. ¿No? Debería estar. 398096.
preguntando, es un cuestionario, ¿no? Sí, debe preguntar cosas, pero si no les pregunta, yo acabo de hacer un libro, pero voy a hacer uno que se llame Cuando la tecnología nos falló. Y no debo decir, a ver, menciona acciones de combatir la corrupción. A ver, platíquenos, lo que quisiera es, platíquenos qué cosas creen que debemos hacer para combatir la corrupción. Y conforme vayamos avanzando, se va a ir populando, llenando esta lámina. Y mientras hacemos eso, voy a empezar a explicarles la dinámica. Bueno, quiero hacer un panel que sea lo más dinámico posible, sin que aquí nos agarramos a tazazos, pero que sea muy dinámico y participativo. Yo les voy a hacer 4 preguntas a cada uno. En cada uno tendrán intervenciones de 4 minutos. Yo les iré diciendo ya se les acabó el tiempo. Y en cada una ya podrán tener réplica en su siguiente pregunta o al final de las conclusiones. Entonces, les pediría solamente que busquemos no arrebatarnos demasiado el micrófono y que sea un diálogo lo más participativo posible. Entonces, les doy a cada uno y ahorita yo les voy a dar a él. Si quieres darle y yo te paso a sí. Entonces, a ver, la primera pregunta es, ¿cómo estamos hoy como país? ¿Cuál es el estado actual de México en materia de corrupción? Vivimos en una era de cambios. La comisionada Elsa Viviana nos platicó de un panorama, pero es muy distinta la visión que tiene un ente gubernamental de la que tenemos todos. Quise que este segundo panel fuera de la sociedad civil y todos nosotros somos, si bien algunos han sido servidores públicos, hoy somos todos parte de la sociedad civil organizada. Entonces, ¿cuál es el estado? ¿Cómo es el contexto actual en México sobre la corrupción? Empezamos por Sofía, Eric y Silvia después. Gracias. A ver, creo que no es, o sea, esta lámina es súper ilustrativa, como de hacia dónde tenemos que llegar, pero cuando hablamos de corrupción sale una cosa muy fea, una nube parecida, donde sale enojo, coraje, odio, desesperación, y cuando empieza a salir indiferencia en las menciones es cuando debemos preocuparnos, porque cuando nos empieza a hacer intrascendente, pobre, es que siento que me estoy dando la espalda a la mitad. Cuando empieza a decir indiferente, es cuando entonces ya mejor cerramos el changarro y nos vamos a la casa. Entonces, más que un enfoque terrorífico de qué tan mal estamos, a pesar de que la mitad de las personas piensan que la corrupción sucede muy frecuentemente y algo así como 7 de cada 10 voltean a ver al gobierno rapidísimo, nos olvidamos de las empresas. Solamente 1 de cada 10 mexicanos dice que en las empresas hay mucha corrupción como primera respuesta. Y eso es un problema, porque ustedes saben que los grandes desvíos nunca el funcionario lo va a hacer solo, o la red de funcionarios, que es otra, es una red. Del otro lado hay un notario dispuesto a cambiar los nombres de las propiedades, como en Quintana Roo, Roberto Borges y su red de piratas. Del otro lado hay un empresario dispuesto a ser contratado como empresa fantasma y a facturar por servicios que no va a proveer, como la estafa maestra. Del otro lado hay un ciudadano que también está dispuesto a decir, pues a mí ponme en el acta constitutiva de una empresa y me vale después lo que hagas con eso. O sea, del otro lado siempre hay un ente privado, una persona, una empresa, ¿no? Hay muchas versiones de eso. Entonces, creo que es importante que este gobierno nuevo, a casi un año de la nueva administración, ha logrado iluminar en un correlato que no solamente es culpa del gobierno, y más allá de las acciones que el gobierno toma hacia sí mismo y que serían lo mínimo que esperáramos, que no se habían atendido, particularmente en el último sexenio, se había descuidado, se había sido altamente permisivo y se habían sancionado pues, un montón de funcionarios que habían olvidado hacer su declaración patrimonial a tiempo, ¿no? Cosas así. Pero las grandes redes de corrupción, los grandes desvíos, el que todo el mundo supiera que Malinalco, el secretario de Hacienda, tenía una casa igual a la Casa Blanca y que pasaran años y a nadie le importara, y que supiéramos que el contratista de la México Querétaro pues ya se quedó en el escándalo de un libro que se llama La Casa Blanca, pero no ha pasado nada y no hay investigaciones para esos casos. Bueno, todo eso, al final del día, nos quedó como en el imaginario y en una campaña donde se habló mucho de corrupción, pues tenemos una expectativa altísima
de que cambien las cosas relativamente rápido. Entonces, regresando al tema que nos toca, creo que la nueva administración ha hecho bien en eliminar el correlato de las cosas que hacen los privados para que la corrupción exista. Y me explico en un momento. Entre las cosas que ha hecho bien, digamos, si me preguntan así, ¿dónde afirmo? Está exactamente el sistema de alertadores que preguntaban hace un rato, ¿no? O sea, el sistema de alertadores donde la gente puede decir, bajando un software que te da pues, una mínima garantía de anonimato, rápidamente te dice, si lo instalas en tu computadora no te van a poder rastrear y puedes denunciar de manera segura. Ya había un sistema de denuncia desde hace muchísimos años, pero siempre podían rastrear, ¿no? Otra cosa que hace bien, digamos, es como la lista blanca de compradores, este padrón de integridad que todavía no queda conformado, pero entiendo que la función pública está trabajando para levantar el velo corporativo del lado privado, que nos encantaba mantener así de no, esto queda en privado y con quién hago yo negocios y mi código de integridad es solo para mí. O sea, esa parte se está levantando. El hecho de que con la ley de austeridad republicana ya tengan las empresas que decir con quién tengo intereses y quiénes ser proveedores del gobierno, pero del lado del funcionario tienen que desvincularse de sus intereses comerciales para poder trabajar. Ya se me acabó, ¿verdad? Okay. Esa parte la he hecho muy bien. Hay otras cosas que no están saliendo bien, creo que voy a tener que aventar en el siguiente bloque. Entre las cosas que creo, para hacer un resumen, es equiparar la defraudación fiscal con delincuencia organizada. Me parece que es un error gravísimo que en un entorno de tanta impunidad queramos de repente imponer sanciones así espectaculares de vamos a quemar en leña verde al primero que ose hacer una factura. Oye, espérame, vas a sacar a la lista de los que vas a quemar en leña verde de tu registro federal de contribuyentes, que es justo el incentivo contrario que quieres. O sea, estás fomentando el uso efectivo y que todo suceda por debajo del agua. Entonces, creo que con esa idea me quedaré yo. Es una trampa pensar que en un entorno de tanta impunidad, elevar las penas tan altas como equiparar delincuencia organizada y extinción de dominio, pues quitarte tus cosas, bloquearte tus cuentas, puede ser un dulcecito para la ciudadanía, para la opinión pública, pero muy riesgoso. Erika, por favor. Bueno, de entrada, yo creo que la corrupción es algo que siempre va a existir en cualquier sociedad. De hecho, vengo de un foro, aunque realizado, con 7 países, donde está Dinamarca, donde está Suecia, Suiza, Alemania, está Australia, Alemania, son 7, si me olvida México. Bueno, obviamente. Y ellos mismos decían, los embajadores, que en sus países hay corrupción también, y nos dieron algunos ejemplos. O sea, la corrupción, en mi opinión, es un defecto propio de la naturaleza humana. No lo vamos a acabar de la noche a la mañana. O sea, los que somos católicos pues, tenemos hasta 10 mandamientos de que no somos perfectos. Entonces, eso es algo que lo que hay que partir y que los controles efectivos es lo que la van a reducir, las sanciones. Yo sí considero que es importante que realmente no haya impunidad, que sí se llegue a las sanciones. Porque de otra manera solamente incentivas al corrupto a seguir siendo corrupto. El tema de los 504 casos de faltas graves que llevó el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues resulta que de 504 casos que llevaron conforme a la nueva Ley General de Responsabilidades, creo que no se sancionó ni el 3%, y el otro quedó en impunidad. ¿Hay qué mensaje le mandas al corrupto? El riesgo de que te pase algo es mínimo, y tú, ciudadano, si denuncias, pues el riesgo de que te pase algo es elevadísimo. Entonces, ahora, el nuevo gobierno, a diferencia de los anteriores, yo tengo 4 sexenios ejerciendo la anticorrupción. La primera denuncia la presenté en 2001, cuando todavía era secretaria de Contraloría y Desarrollo Administrativo. Comparando esos 3 sexenios anteriores, Fox, Calderón, Peña Nieto, con el actual de López Obrador, yo estoy muy contento con el nuevo de anticorrupción, he estado muy cercano con ellos. El sistema de alertadores, he visto cómo está empezando a funcionar. En 3 sexenios yo sufrí atentados de toda naturaleza y jamás me dijeron, oye, vamos a ponerte protección, jamás. En este actual, sin pedirlo, ya me lo ofrecieron. Entonces, estamos hablando ya de, vamos, la intención cuenta mucho. Ese es mi opinión, no sé cuánto tiempo me queda en un minuto y medio. Perfecto, vamos pasando. Entonces, ¿dónde estamos? Pues sí, evidentemente hay corrupción.
en todo el mundo, los países más avanzados también la tienen, pero lo que sí hace falta, en mi opinión, es controles efectivos, que sí haya sanciones. En el caso de facturación falsa, yo considero que sí fue una medida adecuada, porque no están pensando en el empresario normal, están pensando en mafias. Las mafias son cuates que tú tienes al líder de la mafia facturero, que así que conozco al primo de un amigo, ya está denunciado, no por mí, pero por el teléfono, ¿no? Que controlan un mundo de gente, crean empresas fantasma, subcontratan prestanombres a nivel masivo, y de esa manera hacen que se vayan millones de miles de impuestos de manera irregular, que conforme a la legislación ordinaria, si no tienes una ley de delincuencia organizada que te permite intervenir comunicaciones y filtrar a gente, jamás vas a dar con la cabeza de la mafia, ¿no? Entonces, ahí sí se requiere por los medios de investigación. Y obviamente, un funcionario que no compre, un empresario que no compre facturas no tiene que preocuparse. Ese es mi opinión, ¿no? El cuate que sí tiene a las mafias, que está haciendo sus empresas falsas, ese sí es el que se va a perseguir. Esa es mi opinión. Eso es la palabra. Bien. Igual, 4 minutos nada más, me pidieron repetir el código, pero ya no tengo. 39 80 96 39 8096 menti.com. Bueno, 4 minutos. Gracias. Bueno, yo también creo que la corrupción es algo que está en las sociedades. No puedo decir que es inherente al ser humano, porque ya haríamos una interpretación sociológica, pero lo que sí es un hecho es que el ser humano en sociedad puede tener tendencias a caer en actividades de corrupción. Lo que hacen las legislaciones, la norma, es establecer aquellas cosas que se consideran como principios, y si tú rompes ese principio, entonces tienes una sanción. Lo importante es, desde mi punto de vista, que todos los países, como ha sucedido en las convenciones, se pongan de acuerdo en cuáles son los principios que se consideran necesarios respetar para no caer en estas actividades de corrupción. Muchas veces se dice, bueno, pues ¿por qué cayó en corrupción? Porque era muy fácil hacerlo. Todo el mundo lo hacía, no había sanciones. Entonces lo importante es tener la norma. Ahora, ¿qué tipo de normas? Lo que nos estamos encontrando aquí es que en la mayor parte de los países se ponen leyes que tratan de atacar este fenómeno de corrupción, pero a la mera hora cuando lo tratas de aplicar en la realidad, pues es letra muerta. La gente o no lo conoce o con conocimiento infringe la ley y no le importa porque no lo van a sancionar. Entonces es importante que esté todo, esté la ley, las personas conscientes de las consecuencias si infringen la ley y la sanción respectiva. Creo que es el único camino en el que podamos encontrar un sendero correcto para tratar de atacar estos fenómenos de corrupción. Otra cosa que también ha sucedido a lo largo del mundo es que, además de tener estas convenciones internacionales y que los países lo hayan puesto en sus normas, lo que está también pasando es que las propias empresas están poniendo normatividad para tratar de evitar estas cuestiones anticorrupción. Y si me preguntan, yo también estuve en órgano interno de control y lo que nos medían era sangre, entre más sangre era mejor, ¿no? Entonces, la verdad, ese sistema no funciona y lo que sí funciona es cuando las personas están convencidas de que no van a caer en actos de corrupción. Y una forma de hacerlo es que las propias empresas, que son las que están jugando en todos los sectores, adopten esquemas anticorrupción y antisoborno. ¿Para qué? Para que las propias personas que están trabajando ahí apliquen esta normatividad y como ciudadanos, como nos decía la comisionada, si como ciudadanos estamos conscientes de que no debemos de hacer actividades que puedan ser confundidas con actos de corrupción, es mucho más fácil si ya lo tenemos consciente. Y otra cosa importante también, que yo considero que la corrupción no es nada más los privados con el gobierno, pueden ser también los propios privados, haciendo actividades entre ellos. Entonces, siento que ahorita nos hemos concentrado mucho en esta doble función, el gobierno y entonces el Sistema Nacional Anticorrupción, entonces si los servidores públicos son buenos o malos. También hay que ver en la parte de los privados.
privados. ¿Y cómo hacemos ese juego? Porque para bailar tango se necesitan dos. Entonces hay que ver cuáles son las consecuencias de un lado y de otro. Muchas gracias. A ver, la segunda intervención, que otra vez tienen libertad para también replicar o contestar algunos de los puntos que quedan pertinentes. Me gustaría también el enfoque no solo de México, sino cómo está en el mundo. Eric mencionaba hace un momento que pasa en todos los países y creo que es responsabilidad de todos, algo que ahorita sí lo decía, es responsabilidad de cada uno. Ayer alguien me decía, oye, ¿cómo vas a estar tú en un foro de corrupción si tu tema son temas de ciberseguridad y seguridad de información? Pues sí, eso es en lo que tengo más experiencia yo, pero la labor que tenemos todos en el día a día, siempre somos sujetos a la corrupción. ¿Cómo estamos en el mundo? Gracias. Mira, más allá de referirme al clásico medición de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, que nos dice que en los últimos 12 años no hemos avanzado nada en la calificación y como el mundo se avanza, nos hemos perdido una serie de posiciones, estamos en 138, 180, ya, lo dije, next. Creo que un poco respondiendo a tu pregunta, o sea, efectivamente, decía Silvia ahorita, hay una responsabilidad por parte del sector privado dentro del sector privado que tampoco estamos viendo, pero el entramado institucional tampoco está listo para realizarlo. Si tú te fijas el programa anticorrupción, digamos, a nivel federal, que seguramente has visto, pues obviamente las atribuciones de la Secretaria de la Función Pública son sumamente limitadas para buscar corrupción dentro del gobierno o en interacción con privados, pero en el lado de los privados todavía está como o sea, la propia legislación está en pañales, ¿no? Ya no digas la implementación, la revisión, la persecución. Pero creo que un poco lo que estás diciendo, Pablo, es en qué sectores o en qué entornos a nivel internacional podríamos decir que hay mejor compliance o mejores políticas anticorrupción. Y ahí quiero destacar, hay una serie de mediciones que van más allá de, perdón, no sé por qué está poniendo mi teléfono como loco. Ya, disculpen, se atoró la alarma. Creo que hay una serie de elementos que nos pueden ayudar porque las empresas que normalmente salen mejor rankeadas a nivel internacional son aquellas que tienen presencia en latitudes donde no hay tal impunidad, como dices tú, sino que hay mecanismos de transparencia y donde no es broma. Si tú le fallas al FCPA, te vas a la lista OFAC y te congelan tus cuentas y ahí te quedaste. Y de aquí a que averiguan en 2 o 3 años que, ay no, perdón, ya le descongelé, señor, sus cuentas aquí en la calle, puede ser muy costoso para la persona y para la empresa. Entonces, ¿qué creen? El mejor antídoto, digamos, para que haya mejores políticas de compliance dentro de las empresas privadas en México es justamente que tengan presencia internacional, porque si no le creen a la autoridad mexicana, sí le creen a la autoridad europea, a la autoridad de Gran Bretaña, a la autoridad australiana, a la gringa y demás. Entonces, creo que es un buen parámetro buscar cómo están los mecanismos de compliance dentro de las transnacionales, de las que tienen presencia en varias demarcaciones a nivel internacional. Y la otra cosa es la cotización en bolsa. Ya que estamos aprovechando a hablar aquí de la Bolsa Mexicana de Valores, nosotros hicimos un estudio en Mexicanos contra la Corrupción, justo con Transparencia Mexicana, y lo vamos a presentar el lunes. Aprovecho para hacer la invitación. Lunes 25 de noviembre, 9 de la mañana, Hayate Polanco. Yo sé que suena como alejado de la realidad nacional, pero ahí es donde van nuestros públicos, que son los compliance officers, gente de negocios. Vamos a presentar justo los resultados por sector, por país, por industria, y vamos a hablar sobre aquellas cosas que no nos están saliendo tan bien como país. Pero uno de los temas, justamente que medimos, es la transparencia de los códigos de conducta de la política anticorrupción dentro de las empresas. Y ahí, volviendo a que Pablo, que es el que está de host, ¿cómo se dice? De anfitrión. Sí quiero destacar que el sector de computación y servicios, de seguridad, tecnologías de la información y demás, está a la vanguardia en la calidad de los códigos de conducta y de política anticorrupción, pero tiene una serie de socios que están, digamos, detrás. O sea, todo lo que tiene que ver con tecnología diversificada, con telecomunicaciones, van un poquito atrás. Entonces, creo que ser cabeza de sector, ser una de las empresas más grandes, tener presencia internacional, y ya no les dije lo de la bolsa, pero justamente cotizar en bolsa son incentivos para que haya mayor transparencia, y a partir de la transparencia pues, se pueda juzgar sobre la calidad de los códigos de conducta.
Y bueno, pues de ahí para el real hay una industria muy importante de certificadoras que están queriendo entrar al tema de compliance, hay empresas de compliance, hay abogados especialistas en el tema. Creo que no hay que desestimar. El gobierno no está yendo por la suavecita, como les digo, está yéndose con una mano muy dura. Y decía Eric, el que no lo hace mal no tiene por qué preocuparse y vamos a confiar porque ahora los que están son buenos. Perdona, yo difiero. No difiero en que los que son bien intencionados. Difiero en que la concentración de poder el día de mañana que haya un cambio de administración o un cambio de titular, yo no quiero que esas personas sean capaces de verificar mi información y además tengan los elementos legales para meterme al tambo. Si yo la puedo estar equivocando, pero de ahí a que sea equiparado a delincuencia organizada me parece delicado. Gracias. Y nada más como un comentario, mencionabas como transparencia y curiosamente en la nube de palabras, la que más se ha repetido ha sido transparencia. O sea, se muestra más grande la que más veces se ha puesto y la que más veces se ha puesto ha sido transparencia. Entonces, creo que coincide con lo que dices tú. Gracias. Bueno, en materia internacional, lo que yo he logrado ver y estoy muy contento es que mucha cercanía de estos gobiernos que les comentaba con la Secretaría de la Función Pública, con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces han estado muy cercanos con la función pública, se han estado implementando medidas, el padrón de integridad empresarial que comentabas, se está haciendo de la mano con ellos, de hecho lo está coordinando la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU. Y bueno, pues, se están adoptando todos estos mecanismos, también está muy metido el gobierno británico, el gobierno alemán, y transmitiéndolo que se ha ido implementando en nuestra legislación, que han tardado muchas cosas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que se promulga aquí en México en 2005, no se había implementado la protección al denunciante, que justamente el tema de alertadores es un punto que se implementó hasta este sexenio, y en el pasado pues nos tenían olvidados a los denunciantes, ¿no? Entonces, esa parte pues yo sí la veo positivo, cómo se ha implementado ya en nuestro marco jurídico. Obviamente, todo lo que se ha hablado de compliance, la cuestión preventiva, tiene mucho que ver para que las empresas pues, no incurran actos indebidos. Hay veces que hasta los empleados o dueños dicen, ay, ¿a poco eso estaba mal hecho? ¿No? O sea, ven cuestiones tan obvias como, no sé, darle dinero al de bomberos para que no te clausure porque tu extintor no tenía 10 centímetros arriba o abajo de la norma, ¿no? Y entonces te hacen comentarios tan ingenuos que dices, es que tú incurriste en corrupción, no tenías por qué haber dado dinero, ¿no? Pero también se pone el riesgo de que si no lo hacen, pues les clausuran el negocio, y ya debe ser una cuestión de extorsión gubernamental. Pero vamos, hablando del tema internacional, sí se están adoptando ya las medidas. El tema del padrón de integridad empresarial es una muestra, y bueno, pues ahora sí que tú tienes más experiencia en el tema de compliance que yo más en el tema de denuncia. Ahora sí que para no abusar de tiempo, pues les cedo la palabra, mi estimado. Gracias. Gracias. Muchas gracias. A mí me gustaría retomar el tema de las transnacionales. A mí me tocó una experiencia muy particular. Yo venía de una óptica gubernamental al haber estado en un órgano interno de control, y después estuve en la Procuraduría Fiscal, era más bien fiscalizador y persecutorio, y después me fui a la parte privada para ver lo preventivo que pueden hacer las empresas. Y una cosa que nos encontramos en la parte de las empresas transnacionales es que es cierto, son un termómetro para ver cómo viene el compliance de otros países, porque ellos tienen que cumplir con otras cosas, la FCPA, la Foreign Corruption Practices Act, la UK Bribery Act, y ya regulación específica en el país en donde sea su matriz. Pero lo que sucede es que cuando vienen a otro país, lo primero que preguntan es, ¿cómo es la regulación aquí? Porque quiero que mi regulación interna lo cumpla. Y la segunda, muchas veces hemos logrado que hagan precisiones
en la regulación interna que tienen de todos los corporativos. Porque si estamos haciendo algo bien, por lo menos la regulación ahí la llevamos. Ya tenemos convenciones, hemos firmado, hemos hecho muchas cosas. Nos falta mucho la realidad. Y es lo que siempre nos pasa, es como cuando nos vienen a revisar en la parte de lavado de dinero, ¿no? Viene Gafi, ay, maravilloso, lo técnico, puras palomitas. Y lo práctico, escóndanse porque les van a poner usted, ¿no? Porque si el SAT lo hizo bien, si la Secretaría de Hacienda lo hizo bien o no lo hizo bien, lo que sucede es que en la realidad no se aplica. Entonces, las transnacionales sí son realmente un termómetro, pero también hay que tomarlo con precaución en el sentido de que muchas de ellas, como pensamos que ya están cumpliendo con el FCPA, ya encontraron la última coca en el desierto, y pues no, porque muchas veces cuando vas a un país específico hay que ver los riesgos que tiene una empresa, un sector, un país, las personas que están actuando, y hay cosas que se pueden dar más fácil en un país que en otro, pagos facilitadores, ¿no? Los sobornos. Aquí es muy común, en otro lugar a lo mejor no, y en otro a lo mejor es más que común, es la regla general. O sea, hay que ver muchísimo esos aspectos. Gracias. Bien, y en esta siguiente ronda, ahora ya daban algunos indicios de ello, pero me gustaría enfocarnos en cuál es la tarea pendiente. O sea, hoy tenemos en México un sistema nacional anticorrupción, que bien o mal hoy funciona de alguna manera, pero seguramente hay acciones legislativas de capacidad de sanción que están pendientes. Platíquenos un poco de cuál es la tarea pendiente que tenemos como país, no todavía como instituciones, sino como país. Ok. Puedo empezar comentando lo que decía Silvia. Perdón, creo que es muy importante lo que dices, en virtud de que el que en otros lados lo cumplan no los hace mejores empresas aquí. Tenemos el caso histórico de Siemens, que a principios de los 2000 pues encontró que tenían un montón de sobornos a funcionarios en Brasil, en Argentina, en Venezuela, en México, y empezaron a caer así como dominó, algo así como lo de Odebrecht de hace unos años, pero una década antes. Y Siemens, pues como que era un poquito donde empezamos a usar cada vez más redes sociales, más internet, empezaba a ser interesante seguir el caso, pero no al nivel, digamos, que es ahora Odebrecht, ¿no? Por citar un ejemplo, porque sigue la mata dando, o de los Panama Papers, o los Panama Leaks, siempre tenemos un blog donde escribimos sobre corrupción y comentamos hechos interesantes, tanto nacionales como internacionales, y cada vez que sale un futbolista o un actor o una actriz adentro de los Panama Leaks, o Shakira o Rafa Márquez o yo qué sé, bueno, o sea, tenemos muchísimo rating, y luego se cae cuando hablamos pues de cosas serias, ¿no? Como el marco legal, la aplicación mexicana y demás. Pero dentro de lo que decía Silvia, decía que había que tener mucho énfasis en la prevención. Considero que además hay que transparentarlo, regresando un poco a la mención, porque es un clásico que dicen las empresas que tienen su código de ética, su política anticorrupción, sus mecanismos de prevención y su control de crisis al tiro. Pero lo cierto es que, igual que le decía yo a la comisionada de transparencia de la Ciudad de México, y la transparencia va, o sea, a mí no me interesa si lo tienen en un cajón, estoy hablando como ciudadano, no como organización, a mí no me interesa que lo tengan en un cajón, si no está público, y si al momento de hacer una investigación sobre el directivo fulanito de tal CEO regional en no sé dónde, y desvió dinero y pagó sobornos, si no me están contando, este es nuestro código de conducta, estas son nuestras políticas anticorrupción, este es nuestro sistema de denuncia, esto se hizo de sanciones internas de la empresa, no nomás calladitos todos vienen por debajo del agua, lo ponemos, le damos liquidación y ya que se vayan. No, queremos justo aprender del caso. No se trata otra vez de quemar al señor o a la señora del Leña Verde. Se trata de aprender con la narrativa de qué mecanismos tiene esta empresa, esta industria. Además, no hay un único código de conducta, no me dejarán mentir. Cada industria tiene sus propios problemas. Leslie me contaba, era una empresa una farmacéutica grande, que decía, mi principal problema de corrupción a nivel nacional no es con los compradores de medicinas ni en los estados de nivel federal, es con los sindicatos de albañiles en Michoacán y en Guanajuato, porque ahí tienen un problema con el IMSS. Entonces,
esta empresa quería darnos de alta en el IMSS a los trabajadores de la construcción que estaban construyendo la planta de la bodega donde iban a guardar los medicamentos que venían de Europa. Bueno, era un problema de corrupción súper particular, que seguramente otras industrias compartirán o no, pero el problema de compliance y de integridad corporativa en general es eso, o sea, no hay un único mecanismo, y sí tenemos que tener transparencia en todo el proceso, y en esa transparencia, en esa página donde me digan cuáles son las políticas de corrupción, las políticas de prevención, en dónde y en qué estatus y qué casos ha habido, y obviamente salvaguardando la integridad de los datos personales del implicado y de los denunciantes y demás. Pero si a mí no me dan ese trayecto y me dan esa información y me dicen, y además tenemos estas certificaciones, y además tenemos estos índices y ranqueos a nivel internacional y hemos ido mejorando con los años, de poco sirve que la empresa tenga mecanismos de reacción. Esa es una idea. La otra idea es que las denuncias anónimas sí tienen que poder existir. Otra vez, la comisionada hace un rato decía, no, es que necesitamos dar la cara. Pues no, señora, si le están amenazando de vida o muerte, si además es un tema constante y están amenazando la integridad de mi familia, claro que no voy a dar la cara, prefiero quedarme calladito y no decir nada y ya lo arreglará alguien más en la próxima generación. No, necesitas poder procesar las denuncias anónimas desde el sector privado en el sector público. Y la tercera idea es que los directivos tienen que estar metidos en todo el proceso. Es un clásico con las políticas de integridad, siempre se diga aplica para todos los empleados. Pero realmente los directivos no se consideran a sí mismos empleados, ni los empleados lo consideran directivo. En la Ciudad de México tenemos una buena relación, sobre todo con la Corporación de Policías, y entre las cosas en las cuales nos han consultado ha sido cómo le hacemos para mejorar la percepción de no corrupción de la cúpula de los policías, digamos, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana respecto a la tropa. Es decir, la extorsión que a nosotros como ciudadanos de a pie nos hace, y decía esto hace un rato, cuando se para junto a mí un oficial de tránsito, yo voy manejando el coche, no digo, ay, qué paz, me está cuidando. No, digo, ching, ya me va a sacar una lana, pues seguro hice algo mal y si no me lo inventa. Bueno, esa extorsión no se la inventaron ellos tampoco, esa extorsión viene de mandos arriba. El problema que tienen las corporaciones policiales de la Ciudad de México o de donde sea, es que es muy difícil detectar en dónde acaba la cadena de extorsión hacia arriba. Entonces, lo mismo con las empresas. Yo como nuevo secretario, súper honesto, yo como nuevo presidente de la República, súper honesto, tengo que acabar con la corrupción de la base. Ciertamente una manera de empezar es de arriba hacia abajo, pero una manera de empezar también desde abajo hacia arriba, desde los municipios, desde lo local, desde las alcaldías, me pasó el tiempo, ya no puedo. El punto aquí de fondo es, necesitamos desde las empresas tener mayor transparencia de los procesos, del correlato, de las sanciones, de los mecanismos de prevención, pero también de los casos que ya ocurrieron, porque no es cierto que no ocurren. Y es importante que se mencione y se haga especial énfasis en que así como el Código Penal Federal dice, si un funcionario público o un policía comete un delito, entonces la pena es el doble, bueno, igual. Si un directivo, una persona de alto rango dentro de una empresa comete un acto de corrupción, también tendría que haber una doble amenaza de, pues te vamos a exhibir y vamos a chupar el costo como empresa o como consorcio o como holding, pero vamos a exhibirte, no solamente te vamos a quitar la chamba, sino este proceso de responsabilización de los de arriba para que en algún momento los de abajo sientan que pues, están arropados y tienen ganas de denunciar. Bueno, yo pienso que la respuesta, yo dividiría al país en dos grupos. Los jóvenes, niños, jóvenes, gente familiares, y los que ya estamos ya Betabel. Ay, no, ¿cuál Betabel? Bueno, o sea, pues ya los que somos responsables de nuestras conductas y que somos sancionados. Yo creo que los chavos metemos mucho la cultura de la ética, de la integridad, para que estos chavos salgan convencidos. Yo, de hecho, salí de la escuela convencido así, y me topé con pared cuando me decían que no tranza, no avanza, ¿no? Y entonces, yo creo que esa es la parte que primero tenemos que trabajar, que los chavos realmente salgan convencidos, de quitarles esa, es que para yo poder avanzar, decías tú la corrupción entre empresas, que al de compras le tienes que dar el 10% para que te pase el pedido. Ahí hay corrupción, aunque son particulares, ¿no? Mi papá, que en paz descanse, él era vendedor y me decía, es que te topas con eso, que si no le das al de compra
o al que te va a asignar el proyecto un porcentaje no te lo van a dar. Y si no sabes, pues bueno, adiós y gracias, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el primer paso, la educación a los chavos, para que tengamos ya una base limpia y convencida. Y ya los que ya son responsables, que desafortunadamente la gran mayoría, pues traen el chip, muchos, de que si no transas no avanzas. Y desafortunadamente muchos de esos ahorita están en puestos claves, sean empresarios, sean funcionarios, pues ahí sí tienen que operar las instituciones del Estado y que operen las sanciones. Mi experiencia personal de 2001 a la fecha con órganos internos de control fue muy negativa. Ahora sí que como denunciante fue muy frustrante porque veías cómo, pues en lugar de funcionar el OIC como un velador de la justicia, se te volteaba, ¿no? Y cuando veías tú a un titular de un órgano interno de control actuar conforme a la ley, lo destituían. Me tocó ver casos, 2 contralores, creo que he olvidado uno, pero uno en particular, de verdad que se metió a los trancazos en la época del Peña Nieto, un hombre muy honesto y lo cortaron, ¿no? Entonces, yo creo que ese es cómo estamos en México, construir bien las bases de nuestros jóvenes, hacerles ver que portarse bien sí te va a llevar a un bien, y a los que pues educaron chueco, pues se les tiene que sancionar para que por lo menos, yo por ejemplo soy un buen conductor, por acá me confieso. Si están las cámaras, estas videocamaritas que sacan la foto, yo voy 80 por hora. Pero si no hay cámaras, y si está recto y sin nadie, voy volado. Entonces, si estuvieran las cámaras en cada etapa de la carretera, yo iría bien portadito. Y eso es lo que se tiene que lograr con todos los servidores públicos. Podrás no estar convencido que te tienes que portar bien, pero si hay controles efectivos de que me van a sancionar, vas a ir 80. Y no me importa que sea el peor de los que tengas un Hitler ahí en el OIC, porque si yo hago 80, es lo que yo quiero como ciudadano, ¿no? Entonces es lo que yo busco. Y bueno, pues cedo la palabra. Gracias. Pues mira, yo creo que la transparencia y la corrupción son 2 conceptos que van muy relacionados. Casi toda la normatividad que se ha construido en relación con corrupción trae un componente de transparencia. ¿Por qué? Porque si no sabemos qué está pasando, no podemos medir y no podemos identificar si estamos en situaciones de corrupción. Y un punto muy interesante es que en el caso de las construcciones que se hacen, por ejemplo, ahorita de los sistemas de compliance, que incluyen sistemas de gestión antisoborno, un punto importantísimo es el compromiso de la alta dirección. Si la alta dirección, los de arriba, no están convencidos que el camino es ese, es muy difícil construir un programa de compliance. Entonces, las propias empresas, cuando se les aplica el programa, si los directivos no están convencidos de que así va a ser, es bien difícil empezar por abajo. Yo sí pienso que debe ser de arriba para abajo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que necesitas es el ejemplo. El ejemplo, y con eso ya se va siguiendo. Y estoy muy convencida también de la educación. Es importantísimo la parte de la educación. A mí me tocó estudiar en Estados Unidos en los 90s. Yo estudiaba la maestría en Derecho y había compañeros míos que estaban estudiando Business. Y lo que les sucedió a ellos es que les quitaron todas las materias relacionadas con ética. Tenían puras cosas de finanzas y cosas así complicadas. Pero cuestiones humanísticas no tenían. Y después, los propios programas de Business se dieron cuenta que un punto muy importante era poner la parte ética. Porque podría ser maravilloso, pero si no eres ético, vas a caer en situaciones como los sobres, más todo lo que se acumule en la semana. Entonces, es importantísimo que la gente sepa casi distinguir esto sí y esto no. Y si no lo haces, la consecuencia es esta. Y que puedas llegar a un punto en el cual ya lo sabes, pero lo tienes tan consciente que ya ni siquiera lo tienes que pensar. Actúas en automático. Muchas gracias. Pues para cerrar esta última ronda, Ya creo que ya solamente conclusiones de parte de ustedes de cómo aterrizar esto en la realidad. Y en una realidad, hace rato nos platicaba Eric,
en donde a la hora de negociar te ponen 2 fulanos armados atrás, a la hora de generar un contrato te dicen, pues sí, pero aquí si no aflojas no te lo doy. ¿Cómo concluimos y cómo aterrizamos esto ya en la realidad, en las organizaciones y en el día? A ver, en la parte de la malísima experiencia que tuvo Eric, se lo voy a dejar a Eric. A ver, yo quiero terminar con una reflexión que incluye lo que estás pidiendo, pero la corrupción es la degradación de lo público, dice una señora que se llama Nora Rabotnikov, pero la verdad es que me lo explicó un profesor que se llama Mauricio Bell. La degradación de lo público en términos de que lo público es lo que es de todos y lo que es común puede ser una empresa, en una cultura empresarial, lo público sería, digamos, lo común de la empresa. También lo público es lo que todos conocen, es decir, si alguien se apropia de algo y lo esconde, entonces deja de tener este carácter público y entonces pues, ¿no? se degrada y ya no es de todos. Y la última característica es que tiene que ser accesible. Ahora, ¿por qué estoy dándoles una cátedra de teoría política? Porque creo que hay muchas cosas que se pueden hacer desde la silla de cada uno. Uno es exigir transparencia, 2 es exigir un mecanismo mejor de denuncias, 3 es denunciar la extorsión sexual dentro de la oficina, por ejemplo, porque más no lo invento yo. Transparencia Internacional, a partir de este año, el Barómetro Global sobre Corrupción, menciona que el tema de la extorsión sexual, sobre todo a mujeres, pero también a hombres, donde hay una posición asimétrica de poder y demás, es corrupción. Entonces, cada vez que digo esto, el de recursos humanos brinca y me dice gracias, y el compliance officer me dice no lo voy a quitar, pero nunca. O sea, sí es un tema, pero ese es un ejemplo de varios, ¿no? Hay como este engranaje donde no queda claro quién tiene que resolver el problema, pero alguien tiene que resolver el problema, pero como es problema de todos, entonces todos se hacen pato y nadie lo resuelve. Entonces, creo que otra manera de hacerlo es estar, por ejemplo, al pendiente del dinero público, y ahora estoy ubicando otra vez conceptualmente al gobierno. Pero ahorita estamos en la plena discusión del presupuesto de egresos del próximo año. Supongo que estarán enterados, pero la Cámara de Diputados, según la Constitución, tenía que haberlo aprobado el viernes pasado. ¿Para qué? Para que Hacienda programara su gasto para el próximo año y como proveedoras nos pagara a tiempo el gobierno, y no en marzo, abril o mayo, ¿no? Sino que empezara el gobierno a gastar en enero. Diputados no se han puesto de acuerdo. Es que lleva 10 días tomado el Congreso por los campesinos, vale. Pero tuvieron mucho tiempo, porque esta reforma es desde el 2005, ellos sabían que el 15 de noviembre tenían que tener el presupuesto, que la sesión afuera, y no se han puesto de acuerdo, esa es la realidad. Pero lo que quiero transmitirles es que el dinero público se tiene que poder gastar con reglas claras, con reglas de operación. Entonces, creo que este tipo de conversaciones, que pueden ser a veces muy lejanas al ciudadano, al empresario, al consultor, decir, no, ¿qué me importa que apruebe diputado? No, sí, papacito, mamacita, porque al final de ahí vamos a comer los que somos consultores, los que somos empresarios, los que vendemos al gobierno, y no nos van a estar retrasando los pagos, incrementando los costos y demás. Pero la otra cosa es que no estamos siendo como ciudadanos suficientemente cuidadosos, por ejemplo, en exigir que el gobierno tenga reglas de operación del gasto en los programas sociales. Y la tercera idea es que no estamos tampoco como muy claros de que en esta cuarta transformación se están concentrando estos cotos de poder y de discrecionalidad. ¿Se acuerdan de la partida secreta de los años 90, ¿no? Que era una bolsita de dinero, 650 millones de pesos, que en términos agregados no es tanto, pero pues era una cosa que el presidente podía gastar a discreción. Bueno, con la ley de austeridad se publicó también una reforma a la ley hacendaria de participación, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, gracias, donde dice que el presidente, o más bien el Ejecutivo Federal, puede generar ahorros, y esos ahorros ya no se tienen que gastar en ese mismo rubro de gasto, sino que lo puede gastar en lo que sea que considere importante en el Plan Nacional de Desarrollo. Ustedes recordarán que el Plan Nacional de Desarrollo, por eso se fue Ursúa, que era el de tu secretario, le quitaron todos los indicadores y solo aprobaron la parte dogmática. No está mal tener ideales, no está mal la educación, no está mal pensar que está bien hacer las cosas bien, que eso está perfecto. Lo que es importante es que las cosas vienen en mi interpretación y la de él, y que la de Silvia van a ser diferentes. Entonces hay que tener estos puntos donde nos pongamos de acuerdo. Yo los invito a que le demos seguimiento como ciudadanos al presupuesto. Y en las noticias, no, ni siquiera se metan a la página de transparencia presupuestaria, no. En las noticias, porque esto es un tema que nos compete a todos. El presidente, el Ejecutivo Federal, hoy día con esta nueva ley, puede administrar los 11,000 millones de pesos que se han generado de ahorro en 2019, más los que se vayan sumando. Hay discrecionalidad en el gasto, hay concentración de poder,
hay que empezar a estar un poquito más alertas, no porque yo haya votado o no a favor de este presidente, darle un cheque en blanco. De eso no se trata la democracia y creo que eso sí es algo que está en juego en este momento. Y nada más quiero cerrar con la idea de Silvia, que decía que los directivos son el ejemplo. Coincido, los directivos son el ejemplo, pero mucho que está de acuerdo con la comisionada. La verdad es que tenemos que remar todos los grandes temas. Perfecto. Bueno, hablando un poquito del tema de arriba para abajo, a mí sí me preocuparía que empresarios que no fueran tan éticos obtuvieran sus calificaciones de compliance perfectas, ¿no? Tener el 10 acá, pero porque sigues dando el dinero. Y entonces, esa es la parte que, bueno, pues a certificadores como ustedes siguen, les va a tocar esa tarea. Cuando vas a certificar una empresa, ¿cómo establecer controles para que no te usen a ti como certificador para incurrir en algún acto indebido, ¿no? Porque vamos para licitaciones, subsidios, hacen siempre un checklist que debes de cumplir para acceder al presupuesto, ya sea contratación pública, ya sea subsidio, adjudicación directa. Es un requisito de tanto, ¿no? La 37.001. Ese es el gran reto que ustedes tienen, ¿no? Yo sí insisto que los chavos son la base, salen convencidos. Sí, la transparencia hay que ejercerla. Yo no veo malo de la ley de austeridad republicana, esa parte de que los ahorros, el presidente va a decidir esos ahorros, cómo los va a destinar, porque al final de cuentas tenemos ley de transparencia y rendición de cuentas. Bueno, esa es la parte que todavía estamos en el salto de fe, ¿no? O sea, es como cuando tú compras un coche, vendes un coche. O sea, ¿quién va a dar primero el coche? ¿Quién va a dar primero el dinero? O estás así enfrente que te va a comprar el coche, le doy las llaves, no le va a depositar. Siempre hay, en cualquier transacción hay esa parte. Yo de mis experiencias pasadas 3 sexenios, yo sí estoy convencido que hay que dar la oportunidad y vamos a ver qué pasa. Que me puedo equivocar, que tú tengas la razón, que a lo mejor se ejerza mal ese gasto, puede ser, ¿no? Pero yo sí veo muy positivo la experiencia que yo tengo con los nuevos funcionarios anticorrupción. Yo veo gente transparente, gente honesta, que sí están comprometidos con la ciudadanía. Están ahorita, en mi opinión, en la curva de aprendizaje, ¿no? O sea, apenas acaban de dar la estafeta. Y hay muchos que ya queremos que sean especialistas, doctorados, en el ejercicio del cargo público. Y diríamos a tener paciencia. No voy a contar mis experiencias, pero yo he tenido contactos con exfuncionarios muy talentosos y no hicieron su trabajo. Yo no me desprotegieron. Yo prefiero funcionarios que están en la curva de aprendizaje convencidos de que sí se va a atacar la corrupción a gente que tiene con el título y no haga nada finalmente, ¿no? Entonces, mi conclusión es, el reto que sigue es certificar a empresarios honestos, que cumplan con lo que todos buscamos, que a nuestros hijos les inculquemos valores y pues, ojalá y que funcionen las instituciones. Yo sí insisto, si no se sanciona esos 504 casos que no salieron sancionados, más que un 3%, ese tiene que estudiar qué pasó, por qué no se llevó eso a una sanción. Entonces, con eso concluyo, mi querido Juan. Muchas gracias. A mí me gustaría dividir mis conclusiones en la parte como pública y en la parte privada. En la parte pública, el Sistema Nacional Anticorrupción, desde mi punto de vista, y todos los sistemas, el sistema de transparencia y demás, como que tuvimos un periodo en el cual todo era un sistema. Y a todo, si queríamos darle orden, le decíamos que era un sistema. Entonces, yo coincido con un artículo que acaba de sacar el exministro Cosío, en donde dice que hay que tener cuidado con la palabra sistema, porque en realidad estamos ante un sistema o no, porque si lo vemos en realidad, el Sistema Nacional Anticorrupción puede ser que a nivel federal funcione, pero lo vas bajando y traes un merequetengue entre los consejos de participación, sí, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro, como que muy sistema que esté conjunto, orgánico y todos comunicándose, pues no. Yo creo que falta todavía mucho para instrumentarlo realmente como un sistema, si eso es lo que se quiere. Comentando lo que decía Sofía, el Plan Nacional de Desarrollo, yo creo que el Plan Nacional de Desarrollo, si lo comparamos con lo que dice la Ley de Planeación, no pasa la prueba de la risa. No cumple. No es lo que te dice la ley.
Estamos ante una situación en la cual se están tomando algunas decisiones que no cumplen con lo que dice la ley, pero lo del presupuesto, ¿no? Las fechas vienen desde la Constitución, yo creo que nadie las leyó, ley de presupuesto, responsabilidad hacendaria tampoco. Entonces, esa parte como sí hay que tener cuidado en la parte real y en la parte legal. La otra, ¿qué es lo que estamos teniendo en aplicación de cuestiones ya prácticas de corrupción? Creo que sí hay muchos instrumentos, pero sí hay que tener cuidado con esos instrumentos. Porque si no entienden realmente lo que significa ese instrumento, pueden ocasionar una distorsión. ¿A qué me refiero? Lo que se comentaba de cómo están distribuidos y los ahorros, que si el presidente puede tomar ciertas acciones o no. Bueno, aquí tenemos que hay una centralización de la ley de ingresos y del presupuesto de ingresos. Perdón, soy profesora de Derecho Presupuestario. Perdón. Entonces, las dos cosas te están diciendo qué hacer y quién es el que te debe decir cómo hacerlas. No puedes ponerle a otro poder cosas diferentes, porque si no empiezas a crear una distorsión. Eso es por la parte pública. Por la parte privada, yo la verdad estoy convencida que para poder luchar contra cuestiones de corrupción, el centro es el ciudadano y el centro son las empresas. Si nosotros no estamos convencidos, no vamos a poder lograr nada. Además, a nivel internacional, lo que ha sucedido a lo largo del tiempo es que tenemos una autorregulación regulada. Si vemos la regulación que hay en la Ley de Responsabilidades Administrativas, el artículo 25 de Políticas de Integridad, te dice tienes que tener un código completo, socializado. Ay, ¿qué es eso de completo y socializado? La empresa lo va a decir. La empresa se va a poner sus normas. Y es cuando le estás dando el poder al ciudadano y a la empresa de decir cuál normatividad interna quiere. Yo creo que es ahí donde está la clave de la lucha contra la corrupción. Gracias. Bien, pues yo quiero agradecerles a los tres porque creo que ha sido bastante ilustrativo. Me gustaría dar una conclusión que veo, y antes de pasar a preguntas va a haber un espacio en un momento para preguntas, pero me gustaría dar una conclusión referente a la lámina también. Todos pusimos algo ahí, y entonces de repente es tentador decir, pues entonces el cambio está en uno mismo y ahí está enfrente y cada quien hagamos su papel y todos rememos, sí, pero cada vez que alguien dice el cambio está en uno, yo soy crítico y el otro día me preguntaron, bueno, pero ¿qué es lo contrario a decir el cambio está en uno? Es que el cambio está en todos, o sea, lo que tenemos que hacer es señalar, es no dejarnos, es que, y me gusta la postura del PAN, o sea, Eric tiene una postura de demos el sello de confianza, el voto de confianza de ver cómo es, pero al mismo tiempo Sofía dice sí, pero exijamos, y sí, pero señalemos, sí, pero apuntemos en donde no, propongamos y establezcamos acciones que no den rienda suelta y poderes absolutos a los que sí, pero por otro lado habrá quien dé el voto de confianza y genere ese estilo de afloje. Yo creo que es generar un equilibrio. Y cualquier cosa que esté en equilibrio, aunque la hayas dejado equilibrada, necesitas darle mantenimiento a ese equilibrio, porque pues, si llega el viento, lo vuelve a tirar o lo desbalanza y hay que mantener ese balance de manera constante y es lo que nos tocaría hacer ahora sí a todos. Entonces, creo que esa sería una conclusión de mi parte. La tarea pendiente la tenemos en el pizarrón y ojalá que todos tomemos las recomendaciones que nos hacen los expertos en la materia. Y ahora sí me gustaría abrir un poco el espacio a 3 preguntas, si me ayudan con los micrófonos. Sí. Ya tenemos 1, 2, 3. 4, o sea, 4. Gracias. Por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Primeramente agradecer de verdad este cúmulo de información y de ideas que seguramente todos nos estaban dando vuelta en la cabeza. Pero yo trataría de centrar solamente a una pregunta que a riesgo de ser simplista, yo les diría, ¿cómo salimos de este ranking que puede ser realmente un indicador subjetivo, alguna herramienta imperfecta, lo que ustedes quieran?
pero estamos en el lugar 138, es un ranking de 180. ¿Cómo le hacemos para que no dentro de 20 años, 10, decía él, todo el tiempo, y un poco también lo que decía la maestra, la doctora Silvia, el cómo realmente la pura realidad nos abre los ojos y nos da la sacudida que requerimos para decir, bueno, a mí me gustaría como mexicano de piso sexto, yo estoy en el sexto piso, y hice 40 años casi de servicio público, académico en la universidad, en mi escuela, y funcionario de una secretaría por 38 años. Y estoy ahora ya en el grato retiro, apenas de este año, jubilado, etcétera, y que de pronto digo, no espero que en 40 años, o en 20 o en 10, otra vez seguimos en el 130 y tantos, ¿sí? O sea, porque como que instrumentos de qué hacer, pues lo vemos, o sea, hay erudición, hay ciencia, hay experiencia, hay todo. México no es un país bananero, si me permiten la expresión. Tenemos un marco legal añejo, amplio, pero está muerto, está una letra muerta, y lo vemos en el cumplimiento cotidiano, lo decía la maestra Sofía. O sea, es en el día a día, o sea, en el pasarse un alto, en el hacer muchas cosas, en el de dar una lana, a una calle tengo que dar dinero para poderme estacionar, aunque no esté ocupado, porque alguien lo tiene capturado. Entonces, regresa la pregunta, perdón por el abuso de la expresión, pero es cómo le podemos hacer en la realidad, no nada más en la retórica, para que dentro de 10 años, o 6, o 5, los que quedan, veamos un cambio real y nos vayamos en el top 100 de menos, o en el top 50, o en el top 10. Gracias. Yo creo que funcionen las instituciones es el primer paso, que se acabe la impunidad, ¿no? O sea, que funcionen los ministerios públicos, que no tengan las carpetas de investigación apoyadas año y medio no hagan nada. Yo creo que eso es lo primero, realmente. Esa es mi opinión. Yo creo que lo importante también es llamarle a las cosas por su nombre, porque muchas veces no reconocemos las situaciones y si no reconoces no puedes remediar. Es muy importante que todos, las instituciones, los ciudadanos, reconozcamos que estamos ante una situación de corrupción y entonces tratar de remediar. Y así ya la medición está. Gracias. A mí me preocupa un poco menos la posición relativa, me preocupa un poco más la expectativa esta del bono democrático. La democracia no es la dictadura de la mayoría, le da legitimidad claramente al gobierno, pero yo creo que más bien tenemos que pensar en dónde voy a poner mis expectativas y cómo voy a exigirle al siguiente gobierno y a este gobierno y al que vienen 2 veces que lo haga mejor, no solo en anticorrupción, porque la corrupción no es un monstruo que tengamos perfectamente bien acotado ahí en la función pública y ya no está acabando, no. La corrupción está en cada nodo de decisión y en cada posición relativa de poder. Entonces, si me preguntan el libro de texto, yo también creo que la impunidad es básica. O sea, sí, no es lo mismo corrupción e impunidad, pero si hay impunidad, no importa de qué tamaño sea la sanción o la amenaza, pues no se va a cumplir. Y entramos en el juego de la trampa que les contaba yo hace un rato, ¿no? O sea, creemos que mayores sanciones nos van a resolver el problema, y mayores sanciones solo nos van a hacer el soborno más caro, porque nadie quiere estar en ese supuesto donde sí lo van a sancionar. Entonces, regresando a la respuesta, creo que necesitamos reglas del juego que funcionen, que son las instituciones y las leyes, pero necesitamos que esas leyes y esas instituciones se apeguen a la realidad nacional. O sea, necesitamos un contrapeso como la CNDH, que pues, efectivamente no esté alineada con el gobierno de turno. No se trata que esté peleada a muerte, se trata de que sea una defensa de aquellas minorías a las cuales se les violaron sus derechos más básicos, claramente. Entonces, eso es importante. La otra cosa es exigir, yo, a diferencia de la comisionada de hace un rato, sí creo que se vale exigir en Twitter, pero no se puede quedar en Twitter, como dice Pablo, lo más difícil es señalar al que está aquí junto, o al que está aquí arriba, o al que está aquí abajo, no tanto, pero al que está como junto o arriba, al familiar, al amigo, al vecino, ¿no? Creo que nos falta mucho la participación ciudadana desde las bases, nos quedamos muy confiados que vamos a votar cada 6 años, la intermedia da igual, y no nos estamos involucrando con el comité vecinal, con el presupuesto participativo. Mucha gente dice que es eso, es un presupuesto
que cada año nos dan para que decidamos si queremos arreglar la pista de patinetas o el puente peatonal. En cada colonia es diferente, hay proyectos que se concursan. Bueno, esa es la participación que creo que tenemos que empezar a tener. Y la última, yo sé que suena flojera, pero hay que pagar impuestos. ¿Quieres dar un voto? Paguemos los impuestos. Yo sé, a mí me duele, híjole, cada vez que tengo que darle más de una tercera parte del fisco, bueno, pues ni modo, eso es lo que toca. Ese es mi voto de confianza en las instituciones, en el gobierno, porque además el Estado va mucho más allá de quién está ahorita en la cabeza. La siguiente. Ante todo, muchas gracias por la oportunidad. Venimos de Veracruz, empresas portuarias, iniciativa privada totalmente, inversión mexicana 100%, gente con muchísimos años en los negocios portuarios, y con todo respeto, primero el agradecimiento, pero en algunas cosas no coincido. Yo creo que si en la iniciativa privada somos serios para tomar puestos, área jurídica, dirección jurídica de empresas portuarias, si somos serios en la iniciativa privada para tomar puestos, ejercerlos, y subimos los escalafones de las empresas en base a resultados. Pero sobre todo, si no ingresamos a una empresa privada, si no tenemos las credenciales, que sea nuestro trabajo, nuestra honestidad y nuestro conocimiento. Tenemos que ser serios en el gobierno. En el gobierno no podemos llegar a aprender, señores. Tenemos que llegar a ejercer. La honestidad, con honestidad, la confianza que le dio un pueblo. Un pueblo, mayorías, como dice Sofía, relativamente, ¿no? Pero yo sí doy la oportunidad, Yo siempre dije que la izquierda debía tener su oportunidad, pero una izquierda informada, conocedora y honesta. Hasta hoy, a mí, no me ha dicho eso el gobierno. Esperemos, estoy de acuerdo en que esperemos. Sin embargo, yo no creo que debe uno conformarse con una curva de aprendizaje. No. Yo no llegué a la empresa a aprender. Yo llegué con credenciales a ganarme algo. Y creo que así como la iniciativa privada, tenemos que hacerlo y estamos implementando gobiernos corporativos, códigos de éticas, empresas socialmente responsables, y nos estamos comprometiendo y estamos invirtiendo mucho dinero en ello. Porque queremos un país mejor, no nada más por ilusiones o por romanticismo, porque también eso deja dinero. Ser honesto deja dinero. Entonces, el inversionista quiere ganar, y quiere ganar bien, y quiere estar tranquilo. El gobierno no puede estar en menos que eso. Tenemos que estar parejos. Yo agradezco mucho, más que pregunta fue la exposición de una idea, y coincido en algo contigo, Eric: valores, familias, hijos, no solo jóvenes. El padre tiene que dar ejemplo a un hijo, porque si tú le enseñas de palabra cosas y tú no lo vives, no está aprendiendo nada. Si tú eres tibio, el hijo va a ser tibio. Si tú eres comprometido, el hijo va a ser comprometido. México necesita educación, valores. Eso es lo que necesita México. Eso es lo que yo creo. Y mucho trabajo. Mucho trabajo honesto y en compromiso mutuo. Y el último punto. Yo creo que en la gran mayoría de los sectores, la empresa privada puede apoyar en dejar de participar en la corrupción. Y lo estamos haciendo muchas. Repito, más que por romanticismo, también por interés particular. Pero hay sectores mucho más difíciles, en donde no puedes caminar y estás invirtiendo millones y millones de pesos y no puedes caminar. El sector de transporte es uno de ellos, y lo digo públicamente, creo que muchos estaremos de acuerdo, y tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar en eso también el gobierno, en que de abajo, coincido con Sofía, coincido con Silvia, y perdón que las tuteé, pero me identifico con su pasión, con su conocimiento, con su valor. Creo que también es de abajo para arriba. O sea, si a ti no te dejan transitar por un camino, así seas una empresa con certificaciones, OEA, oye, tienes que dar, si no, tú tienes un compromiso con unos clientes que tienen que llegar a su mercancía en tiempo. ¿Qué haces? ¿Les quedas mal?
se te van a ir los clientes y todos los millones que invertiste. Entonces, es un trabajo duro, yo creo que hay que tener pasión, pero compromiso, América, mucho compromiso, del mismo nivel. Gracias. Bueno, yo insisto que sí hay una curva de aprendizaje. Todos los que hemos agarrado un nuevo trabajo, algún nuevo puesto, no son mismos tus primeros meses, que ya cuando agarras ya el hilo, te vuelves más efectivo. Y aquí han tenido que incluso que construir el marco jurídico, hacer reformas, faltan todavía muchas. Entonces, yo sí insisto que hay que tener paciencia, por más talentoso que seas, si no tienes el andamiaje jurídico para poder trabajar, pues tienes que esperar que te lo construyas y no incurres también en falta, ¿no? En la parte que dices tú de transporte, de que hay corrupción, pues sí, yo sé, y ese es uno de los grandes problemas, que hay empresarios que la verdad son gente muy honesta, muy buena, pero le extorsiona al servidor público. O le tiene que entrar, o se le cierra el negocio, y él tiene que darle a comer a su familia, a sus empleados, y si está una cuestión que también yo he llevado a la práctica, donde yo he experimentado la misma persona, de denunciarlos, ¿no? Y lo único que te enfrentas, que es algo que se está trabajando actualmente, que son los represalias, es que, no le entras, perfecto, se trata una cuestión, no sé, de importaciones, de aduanas, se te embargan los embarques, te bajan, no sé, todas las cuestiones, si te pagan el negocio, te quiebran. Entonces sí estoy consciente de lo que tú dices, ¿no? O sea, es una parte que se tiene que trabajar, pero insisto en la parte de la curva de aprendizaje, ¿no? O sea, están en la curva y están construyendo el marco jurídico. Y yo sí doy mi voto de confianza. Digo, yo fui víctima de secuestros, de intentos de desaparición forzada por servidores públicos, gente que se te debe ver por tu bien. Yo decía que el antiguo servidor público tenía que tomar 3 cursos, ¿no? Primero el de transalogía, ¿no? El segundo, modelología. Viene el transportista, híjole, pues ¿sabes qué? El PFP, si no nos da $500, no pasa, ¿no? Y ya se te sale el ciudadano de donde tú quieres, viene la gangsterología. Ya tienen sus... Sí, desde el módulo 1, simples extorsiones, hasta el módulo final ya desaparécelo, tortúralo. O sea, tenemos una ley de desaparición forzada. ¿Qué es eso? ¿Cómo vas a tener un precio una ley de desaparición forzada? Que la desaparición forzada es cuando el Estado te desaparece, ¿no? El secuestro es cuantos que no son funcionarios públicos te desaparecen y te sacan un dinero. Y la desaparición forzada es por autoridades que te secuestran, ¿no? Entonces, sí te entiendo, pero lo que sí le digo a todos, yo como persona que lo han secuestrado, me han fabricado pruebas, me han hecho de todo, ¿no? Este gobierno yo lo veo transparente, que sí, están en la curva de aprendizaje, están construyendo un andamiaje jurídico, la parte de la reforma al 19 constitucional, donde se puso la corrupción ya como delito grave, no estaba. Y alguien decía, es que son para represalias políticas, permiten. El 14 constitucional te prohíbe la retroactividad de la ley en perjuicio de alguien. Ese 19 no le va a aplicar a los corruptos del pasado, le va a aplicar a los nuevos que se les ocurra salirse de la línea. Y yo siento que fue un buen candado que puso el presidente a través de su cabildo, porque no fue el Congreso el que hizo la reforma. Y entonces yo lo que insisto, demos ese voto de confianza. Apenas está empezando a volar y están muchos, no, es que despegó medio chueco, no, es que debe haber estado a la derecha, no, es que en el centro. Espérate, que despegue, que haga la misión y regrese, no sea un tiempo razonable, y ya calificamos. O sea, esa es mi postura, ¿no? O sea, yo estoy muy contento, muy esperanzado, me puedo equivocar, me pueden tachar de ingenuo, como cuando salí de la universidad, del que no tranza no avanza, yo no lo creía. Una parte que me dio en la carrera en filosofía del derecho fue que la política está sobre el derecho. Entonces, ¿cómo me tomo eso? ¿Pero cómo? Y cada caso lo agarro como un reto y trato que gane el derecho. Y sí me llevaron muchas frustraciones, ¿no? Pero no tiro la toalla, digo, se debe de poder. Yo digo, aguantemos esa curva. Son gente buena, esa es mi opinión. Entonces, eso la palabra. Gracias. Ya vi que Gerardo nos quiere contar el aire, pero a ver, había una última pregunta, pero han mencionado varias veces Twitter y entonces va a ser pregunta a modo Twitter. 140 caracteres para hacer su pregunta y 140 caracteres para hacer su respuesta. Por favor. Ya son 280.
Ya se nos ya he ido. Ya empezaron a contar. No, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, muchísimas felicidades a los panelistas. Y básicamente, muchas veces del lado del ciudadano lo vemos como el particular contra el gobierno, gobierno contra el particular. Y creo que no debe de ser así, debemos hacer equipo. La primera, la palabra transparencia creo que nos beneficia a todos, pero es la que nos ocupamos. Hay compliance y este tipo de complejidades. Antes teníamos un código de mejores prácticas corporativas maravilloso, que además te daba lana. Te daba financiamiento público, transparente y barato, ¿no? Con un código muy sencillito que tenía aquí la Bolsa Mexicana y que muchos lo pusieron en práctica, otros no, que siguen con el tema de que la decisión la toma uno solo. Y esto se va reflejado en empresas y en el gobierno. Ahora, la transparencia también se da, por ejemplo, en los órganos. ¿Cuál es la pregunta de 140 de la 20? Ok. Además de transparencia, ¿cómo mejorar las relaciones de los particulares y el gobierno en esta materia de corrupción? Porque lo vemos, o sea, por ejemplo, si vemos el canal del Congreso, no solamente vemos, hay transparencia, claro, hay deficiencias en la postulación de estudiantes, en la elección, en la designación, y no solamente lo vemos con transparencia, lo vemos en vivo. Entonces, ¿cómo mejoramos esa relación entre nosotros, particulares y el gobierno? Porque parece que somos enemigos. Y entonces tenemos que ir al Poder Judicial a través de juicios de amparo, a través de demandas ordinarias para decir, oye, pues respétame, y también tú transparenta tus ingresos, transparenta tus gastos, porque Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, bueno. En 15 caracteres. Experimenta alertadores contra la corrupción con Robles Maluf. Prueba. Sofía. Por eso estoy pensando darle sí, exacto. No, a ver, la primera es, yo creo que hay que haber, o sea, tiene que haber mayor confianza. O sea, sí creo que hay que dar un voto, pero no es un voto en blanco. Creo que tenemos que exigir la misma confianza de regreso y exigir que no sea la unidad de inteligencia financiera la que esté amenazando con violentar el secreto bancario. Ahora tú me dices, es que no quiero acabar en tribunales. Creo que la mala noticia es que sí tenemos que acabar en tribunales, porque ahí se litigan la calidad de las leyes y la ejecución de las mismas. Y cuando dice Eric, muy mono, que son poderes separados, sí, pero es una mayoría avasallante del partido oficialista, entonces no, perdón. O sea, por eso, no estoy diciendo que no haya una legitimidad en el haberse ganado, estoy diciendo simplemente que es una visión similar de las cosas, entonces no lo veo tan diferente. Y ahí es donde entra la defensa del Poder Judicial, donde tenemos que exigir nombramientos de carrera judicial, ministros que no se vean amenazados y renuncian. Perdón, a mí como ciudadano me sigue teniendo una respuesta de por qué el ministro Medina Mora renunció. No se trata de mantener al corrupto en su lugar, en su caso, que me lo pruebe, que lo denuncie, que haga público todo, y no que trascienda que le congelaron sus cuentas. Y entonces era eso, o le mantenían congeladas las cuentas. O sea, ese es un tipo de cosas que hay que seguir exigiendo. Si yo denunciara a Medina Mora, le inicié juicio político. A mí sí me consta que no lo he subido público. Yo creo que en este punto es muy importante que los ciudadanos nos hagamos conscientes de qué instrumentos tenemos. Y ahorita, yo creo que los instrumentos que tenemos son instrumentos políticos. La parte de dialogar con el gobierno, creo que no es la que se está facilitando, sino más bien la que se está facilitando es que tú te prepares y hagas tu propio ejercicio y casi estés libre de toda culpa para en dado caso poderte defender ante los tribunales. La verdad es que sí veo ahorita difícil los paneles y cosas, porque si quieres pedir alguna cosa, pues entonces vete a la Cámara de Diputados y allá da vueltas o cierra una calle o haz alguna cosa que entre comillas sería violenta. Entonces, si quieres ser un ciudadano, yo creo que comprometido es tener tus cuentas bien y claras. Gracias. Pues muchas gracias a todos por su participación. Perdón la extensión, es un tema polémico y que ojalá que sigamos construyendo. Gracias.
Realizando entrega de sus constancias. Muchas gracias. Sí, pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esto es su casa y siempre bienvenidos a La Bolsa Mexicana. Una más. No las mandas.